Queridos hermanos y hermanas de la Escuela de Espiritualidad y de todos aquellos a los que pueda llegar este mensaje, un fuerte y entrañable abrazo a todos. Todos seguimos, por causa del coronavirus, encerrados en nuestras casas. Y el tema que os envío hoy para reflexión, que ha sido reflexión mía personalmente este periodo, es el significado de la cruz de Cristo y el significado de la cruz del hombre. Es decir, Cristo se clavó en una cruz. ¿Qué cruz es la que nos entrega a nosotros? ¿Qué es lo que quiere de nosotros como cruz? Este tema es un intento por haceros reconocer una vez más cuánto nos deben amar, nos tienen que amar las personas divinas, para que Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre y del Espíritu Santo, haya pasado por un dolor, sufrimiento y muerte tan atroces. El patíbulo, así se llamaba la muerte, la pena capital, como decir hoy la guillotina o la silla eléctrica. El patíbulo era el modo más cruel de morir en medio de una sinfonía de dolor, donde, en el caso de Cristo, no quedó ningún centímetro de su carne sin laceración y sin dolor. Pero la cruz de Cristo empezó mucho antes de llegar al Gólgota. Ya en el Getsemaní, Getsemaní significa lagar de aceite, monte de los olivos, aquella noche del Jueves Santo, dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos discípulos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Por segunda vez oró así: «Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Mateo 26, 36, 39 y 42. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Esto lo refiere el evangelista San Lucas en el capítulo 22. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor, se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Ahí empieza a quedar ya sangre en el Getsemaní. Su angustia fue tan grande que empezó a sudar sangre. En esa noche fue juzgado, condenado por blasfemia y azotado. Desde la cena del Jueves Santo no había comido ni bebido nada. Pilato le concede una pena menor para liberarlo, pero tremendamente cruel, diría en sí misma mortal. La hematohidrosis, sangre y agua, del Getsemaní o sangre y sudor, se atribuye a estados muy intensos de estrés que provocan una congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y fluye como tal por la piel. Un ejemplo podría ser, aún sin comparación, el miedo aterrador de una joven que se ve amenazada por violación. El tipo de instrumento con el cual el hombre de la sábana santa fue flagelado es un flagellus tasilantum. Este consistía en un mango de madera del que salían dos o más correas de cuero o de nervio de animal que terminaba en bolitas de plomo y vértebras de oveja. Cada golpe contusionaba y se incrustaba en la carne, desgarrándola. Le golpearon repetidamente en todo el cuerpo, menos en el corazón, para evitar la muerte súbita. La flagelación fue realizada por dos personas.
El número de golpes en la sábana santa asciende a 120. En resumidas cuentas, la flagelación fue un acto profundamente cruel y doloroso que debió alterar todo el organismo, repercutiendo enormemente en la economía corporal, ya maltrecha por malos tratos recibidos anteriormente. Para hacernos una idea de lo que sucedió en la flagelación, en el simposium sobre la sábana santa celebrado en París, en el mes de abril de 2002, se leyó un artículo en el que se exponía un estudio sobre la cuantificación energética de la flagelación. Sintetizándolo un poco, de los 120 latigazos, el autor tomó 110 para el cálculo. Después consideró los objetos contundentes de plomo y las vértebras de oveja, cada uno con una longitud de 3 centímetros y un peso estimado de 40 gramos. Para conocer la energía tenemos que conocer la velocidad de desplazamiento. Existe una comparación que es el lanzamiento de la jabalina. Su velocidad inicial es de 100 km a la hora, o sea, 28 metros al segundo. Las salteras de plomo están fijas al final de la correa del látigo, que mide aproximadamente 1,20 metros. Si se considera que el verdugo golpea con tanto ardor como el deportista lanza la jabalina, aunque estos valores no sean exactos sino aproximados, son suficientes para darnos cuenta de las magnitudes empleadas. La energía liberada durante la flagelación es equivalente a 396 kilos. Una bala 357 de una pistola Magnum, de las más potentes para arma corta, tiene una energía de 100 kilogramos. Harían falta 4 balas, por tanto, para igualar la energía liberada en la flagelación. Le ponen una corona de espinas y se la incrustan en la cabeza como signo de humillación y de burla. Entonces, dice el Evangelio, los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27, 29. La perforación del trigémino es tan dolorosa que muchos se han suicidado por ese dolor, insoportable y a veces intratable. A Cristo algunas espinas le entraron en el trigémino. En estas condiciones, exhausto, lleno de heridas, con una gran pérdida de sangre, deshidratado, le ponen la túnica que se adherirá profundamente a las heridas. Le cargarán con su madero pesado y tosco, sin terminaciones, y flagelándolo todavía, lo harán subir por las calles estrechas y llenas de gente hasta llegar al Calvario. Le quitarán, seguro sin mucho cuidado, la túnica pegada a las 240 heridas producidas por los látigos en su cuerpo, y clavarán sus manos y sus pies. La única forma de clavar a un ser humano sería en la unión de la mano con la muñeca, donde queda el túnel carpiano. El nervio mediano se extiende por el brazo y el antebrazo, y pasa a través del túnel carpiano, en la muñeca, y llega hasta la mano. El nervio proporciona sensibilidad a los dedos pulgar, índice, medio y anular. Al entrar el clavo y destruir el nervio mediano, un autor, cuantificando el dolor, comenta: es semejante a un rayo que te hubiera caído en el brazo. Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital, jamás imaginadas por el hombre. Dice una investigación del portal Christian Ensel, según este estudio, el Hijo de Dios estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso antes de la crucifixión. Siempre, según este estudio, Jesús murió por asfixia
insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto de miocardio. Pero si hubiera necesidad de realizar un informe final de las causas clínicas de su fallecimiento, serían al menos 10, dijo el doctor Jorge Fuentes Aguirre en la conferencia que dio sobre las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesucristo realizada en México. La secuencia, según él, sería síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura del ventrículo y finalmente la muerte. Cristo llega al Calvario con su cruz, pero ésta ya tenía antecedentes. No era solo un madero, no eran solo unos clavos o una corona de espinas. La traición de Judas vendiéndole por 30 monedas, el sueño de los apóstoles, la conjura de sus enemigos, la fuga de los amigos, el abandono y las negaciones de Pedro, las burlas de los soldados, el grito feroz del pueblo. A todo esto Cristo dio respuesta en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo había anunciado bien 3 veces, según San Mateo, su pasión. Se lo había dicho a los apóstoles. Pero la forma más extraordinaria en la que Cristo anuncia su pasión es precisamente el Jueves Santo, cuando instituye la Eucaristía. Os repito las palabras que todos conocéis bien. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomando el cáliz dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. En la Eucaristía Cristo deja lo que se iba a producir el Viernes Santo y lo deja bien anunciado y bien claro. Ese pan será su cuerpo, que vivirá entre nosotros, y su sangre, de la que tendremos que nutrirnos y beber, también entre nosotros, a través de la historia de la Iglesia, de toda la historia de la Iglesia, la que ha habido y la que habrá. Esta pasión está en el proyecto del Padre y aceptada por Cristo y el Espíritu Santo. Dice Cristo, tengo poder para dar la vida y recogerla de nuevo. Ahí está toda la fuerza de la redención. Es un acto libre de amor infinito. Uno se pregunta, ¿era necesario que Cristo muriera de este modo tan tremendo, tan dramático en la cruz? ¿Tuvo otras posibilidades de redimir a la humanidad sin tanta sangre? ¿Qué sentido tiene tanto dolor, tanto sufrimiento? Es como si Cristo hubiera querido recoger todo el dolor del mundo. Todo el dolor, porque el dolor y el sufrimiento, yo hago una distinción siempre. En los estudios que he hecho, en algunas conferencias, hago esta distinción porque es verdad que el dolor físico, y para el dolor físico, pues tenemos medicinas, opiáceos, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, pero para el sufrimiento, ¿cuál es la medicina? Es verdad que el dolor y el sufrimiento muchas veces van juntos, pero es verdad que muchas veces no van juntos. El sufrimiento de una madre que ha perdido a un hijo, a lo mejor el único que tenía, ese sufrimiento se va multiplicando en el corazón hasta el punto, en muchos casos, y estoy hablando de experiencias tenidas en el hospital, hasta el punto de que el sufrimiento genera enfermedad, genera depresión orgánica, psicológica, el sistema inmune o inmunológico se va a tierra, va al suelo y, en este caso, estoy pensando a personas concretas de las que tuve que hacerme cargo en el hospital de la Católica de Chile, murieron
sea ella que él, porque el único hijo que tenían se mató en un accidente. El sufrimiento puede degenerar en enfermedad y hasta el punto de llevarle a uno a la muerte. Pero todavía son dos cosas que se pueden estudiar separadas, aunque muchas veces vayan juntas. ¿Qué medicina hay para el sufrimiento? Aquí, en la palabra sufrimiento, uno descubre que somos extraordinariamente espirituales. Ahí se requiere mucho dominio interior, se requiere una experiencia del resucitado extraordinaria que sea capaz de llenar de luz ese momento y sacar fuerzas de esa experiencia íntima para poner orden a esta especie de desorden que está por desatarse por causa del sufrimiento que nos ha llegado. ¿Era necesario que Cristo muriera de esta manera? ¿Por qué lo hace? Es como si hubiera querido llevarse todo el dolor del mundo, todo el sufrimiento y clavarlo en la cruz, en su propia carne. Como si hubiera sentido alguna impotencia, o por decirlo con una palabra que a lo mejor no es apropiada, para hacerse con nuestro amor y al final se hace con nuestro dolor. Todo el dolor del mundo, no solo ya el dolor físico, ese dolor para el cual él ha ido trasvasando ese poder taumatúrgico que él tenía, que él usaba, con el que resucitaba, curaba, lo ha ido trasvasando a manos del ser humano, a manos del hombre, a manos de la medicina y de otras ciencias, para que nos ocupemos del dolor de nuestro prójimo. Y habría que decir, si quisiéramos, que no era necesario que Cristo muriera de esa manera. No era absolutamente necesario. Alguien que había resucitado a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, alguien que multiplicó el pan, creó de la nada donde no había, creó, alguien que se manifestó con todos los atributos del Padre y efectivamente Él lo dice, el Padre y yo somos una y la misma cosa. El que conocía bien el cielo, él mismo había anunciado su propia pasión, podía haber hecho las cosas de otra manera, habernos entregado el Evangelio que tenemos hoy en las manos sin haber pasado por esa muerte. Nos entregaba el Espíritu Santo, Él nos daba la luz necesaria y con esa luz, iluminando la verdad, el anuncio que Él nos había dado, haber podido ir adelante y vivir nuestra vida de santidad. Pero ¿qué hubiera pasado en esa hora del dolor de cada uno? ¿Qué hubiera pasado en esa hora cuando tantos han muerto y mueren en un modo como Él o peor que Él? Incluso con el agravante de que muchos de los que mueren de esa manera ni siquiera saben por qué lo están haciendo. ¿Qué respuesta habría tenido el hombre en esa hora? Cristo clava todo el dolor de la historia en su propia carne para que mirándole podamos encontrar consuelo. Es como si cuando yo me pudiera quejar en la oración y decirle, Señor, es que lo estoy pasando mal, pero yo soy inocente. Me persiguen en el trabajo, no me comprenden, me calumnian. Y diría Cristo, hijo, me pasó a mí, también me pasó a mí. ¿Tú crees que es la culpabilidad la que está clavada en la cruz? No, es la inocencia. Por tanto, mirándole a Él, mirándole a Cristo siempre, el hombre puede encontrar consolación, sabiendo que su Dios pasó por ahí precisamente para dar valor redentor a ese dolor que tú estás padeciendo en ese momento. Cristo eleva todo el dolor del mundo al orden sobrenatural y le da valor de redención, de tal manera que desde el dolor más pequeño hasta el más grande tenga valor en la vida eterna. Nada queda sin su valor redentor en la vida eterna de ese dolor. San Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, para nosotros, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios,
porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. A la verdad, dice él en Romanos 5:6-8, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, Cristo llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados y lo hizo por amor, Dios mío, con mucho amor. ¿Por qué locura de la cruz? Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, no así para los que se salvan. ¿Qué sucedió en esa cruz? ¿Cuál fue el esplendor y su respuesta a todos los que estaban debajo de ella para que hayamos tenido que canonizarlos prácticamente a todos? El buen ladrón, ese que estaba a la derecha, muriendo con él, condenado a la misma pena capital, dice: acuérdate de mí hoy cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino. Ese hombre, muriendo como él, condenados todos a la pena capital, como verdaderos criminales, reconoce, algo vio desde esa mano derecha donde estaba, algo vio en Cristo que le hizo nada menos que pedirle que le metiera en el paraíso. Y Cristo le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo abre las puertas del paraíso para que el primero que entre, el primero de su acto redentor, sea un ladrón. Pero también tenemos al centurión que exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es un pagano quien está diciendo esto. Es un pagano. Ese hombre ya no vivió de cualquier manera su vida. Si realmente había reconocido en la cruz que Cristo era hijo de Dios, si en su corazón eso era claro, ese hombre se convirtió. También hubo que canonizarlo. Pero tenemos a San Longino, el que le clavó la lanza en el costado. Longino viene de longius, en latín lanza. Dice la leyenda de su historia de santidad que volvió al lugar donde había sido crucificado Cristo y recogió en una bolsa de cuero la tierra embebida, empapada en la sangre de Cristo. Y con la primera diáspora de los cristianos salió con ellos y llegó a Italia. Y cuando estaba en Mantova tuvo una visión y Cristo le dijo: constrúyeme ahí una iglesia y deposita ahí la sangre que llevas en el bolsillo. ¿A quién no hemos tenido que canonizar? Los demás ya los conocéis: Santa María Magdalena, Santísima Virgen María. Y era ya canonizada y no tenía necesidad de canonización, pero todos los que estaban allí debajo. Las mujeres volvieron golpeándose el pecho. Algo pasó en aquella cruz, que todos se convirtieron. ¿Cristo quiere para el cristiano esa misma cruz? La cruz de Cristo es para nosotros lucha por el triunfo del amor y la justicia. Encontramos a Cristo en nuestro propio dolor y sufrimiento, en el de los hermanos, en la lucha por la justicia, en la creatividad de la hermandad. Llevar la cruz pesa, pero la vida pesa más sin Cristo. Él mismo dice: mi yugo es suave y mi carga es ligera. La cruz para el cristiano está significada en estas palabras de Cristo. Entonces dijo Cristo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida, quien done su vida por mí, la encontrará. Es la abnegación, es la abnegación, es el olvido de sí mismo. Ahí está nuestra cruz. ¿Abnegación en qué? ¿En qué tengo que negarme? En todo aquello que me aleja de Él. En ideas, en sentimientos, en juicios, en apegos. ¿En qué tengo que purificarme? En defectos que me dominan. Todo ese mundo que me aleja de la unión con Él y del amor a los demás forma parte de mi abnegación. Cristo no quiere para mí, en algunos casos ha sucedido, en algunos casos sucedió, pero no quiere para el hombre una cruz de madera como la suya. Nos da, nos entrega como verdadera cruz eso que no nos gusta. Dice el Evangelio, caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discípulo de Cristo es el que ama la cruz. Y la cruz se nos presenta todos los días en mil modos y maneras. La vida da una infinidad de formas de martirio a todos los seres humanos. Ahí se nos presenta la cruz. ¿Qué respuesta tenemos para ella? Mirándole a Cristo, esa cruz íntima, que a lo mejor no es externa, no es algo que me pesa como a él el madero, pero es una cruz íntima donde se me pide abnegación. Ahí es donde Cristo quiere mi respuesta. Si el amor, como nos dice Fernando Rielo, lleva un dolor, una lágrima dentro, entonces la cruz es el precio del amor auténtico, sin dobleces, ni ambajes, ni intereses. Si la penitencia que hacemos no estuviera asignada por el amor, animada por la mejora del amor a Dios y a los demás, podría incluso ser masoquismo. La cruz que no te va bien es precisamente la tuya. La cruz no es un vestido ni un par de zapatos que te tienen que venir a la medida. Para que sea de verdad tuya, la cruz no debe irte bien. Por cualquier lado que la mires, la cruz nunca va bien. La cruz jamás va a la medida de tu gusto y de tus exigencias particulares. Desgarra, magulla, araña, arranca la piel, aplasta, doblega, libera, ilumina. Es amarga en la boca, pero inmensamente dulce en sus entrañas. Solo aquel que, unido a Cristo, vive la dimensión sobrenatural de su mensaje, vive una vida sobrenatural, obtiene los dones de la luz y la fuerza para abrazar la cruz de cada día, incluso pedirle a Cristo que le conceda el don de la cruz que tanto amaron los santos, como nos enseña Fernando Rielo. Dice San Juan de la Cruz, nunca tomes como ejemplo al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones, sino imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. Terminamos aquí. Invoco la bendición del cielo para todos vosotros, para que de alguna manera no os alcance a ninguno, ni la infección ni ninguna otra cosa de este virus que tanto está amenazando a la humanidad. Gracias por vuestra paciencia.